Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Muy buenos días, queridos amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron en este lunes? Estamos iniciando la semana, hoy lunes 11 de agosto, iba a decir septiembre, de agosto del 2025, y con muchísimo gusto te doy una muy cordial bienvenida al programa. En esta ocasión estamos como todos los lunes, los miércoles y los viernes, pues estaremos platicando con ustedes aquí en esta ocasión con el tema que hemos elegido para este día, y ojalá que puedas acompañarnos, que puedas darnos tu like, que nos digas que nos sigues, que compartas y que puedas disfrutar de esta transmisión en vivo. Y al mismo tiempo, a lo mejor y es bueno para ti dejarnos un recado, un mensajito, un comentario en este chat en vivo, que por cierto ya está habilitado. Bien, pues fíjate que hoy, precisamente a propósito de decir las cosas bien, con sinceridad, con honestidad, hoy vamos a ver cómo es que las personas honestas son como que más atractivas. Y no me refiero solamente al físico, sino son como que más fáciles de tratar, son más confiables, evidentemente. Así que hoy te voy a platicar de cómo es que las personas honestas son más confiables, y sobre todo la autenticidad que las hace atractivas, y de cómo se comportan, cómo se manejan, cómo se conducen, pues las personas que podríamos considerar que son honestas, sinceras. Y bueno, hay alguna diferencia realmente pequeña, digamos así, entre las personas honestas y las personas sinceras, porque pues hay diferencias, ¿no? La sinceridad y la honestidad son dos términos que se usan como si fueran uno solo. Soy sincero, soy honesto, como si fuera exactamente lo mismo. Si hacemos un análisis adecuado desde la lingüística, digamos así, desde la gramática, entonces podemos comprobar que aunque determinados contextos podrían tener cierta relación, en realidad difieren un poquito la sinceridad y la honestidad, para decirlo así, cuando significan cosas distintas dependiendo de su uso. Y lo vamos a ir viendo a lo largo del tema de hoy, a lo largo del programa. Todavía no puedo controlar mis movimientos vocales, bucales, orales, porque todavía no. Espero tu comprensión y espero tu disculpa, porque de repente vamos a tener algún tropiezo y ya lo iremos subsanando. Bien, pues fíjate que cuando hablamos de personas que son aceptadas o que se acerquen a los demás porque creen que son honestas, como que se les nota que sí se puede confiar en ellos, como que si alguien ha mentido una vez y lo cachan en la mentira
y luego vuelve a mentir y luego vuelve a mentir sobre lo mismo o sobre otras variantes, pero a las mismas personas, pues ya no o más bien se convierte en una persona no confiable. No podemos decir que es una persona sincera, no podemos decir que se maneja con honestidad, porque mientras que la sinceridad me permite, en respeto a tu persona y a la mía, bueno, pues decirte las cosas como son. Y la honestidad me permite manejarme con congruencia, o sea, yo hago lo que yo digo que voy a hacer. Hay una congruencia honesta entre, ok, digo que esto voy a hacer y esto es lo que hago. Lo contrario sería la deshonestidad, por supuesto, y entonces la evaluación indirecta de la honestidad y de la sinceridad posiblemente nos permite ver que los mentirosos son eso, precisamente mentirosos, y a los que dicen la verdad, pero de manera diferente. O sea, una cosa es mentir y otra cosa es decir la verdad de manera diferente. Y entonces es ahí donde podemos decir que las personas honestas son las que tarde que temprano, por decirlo de una manera muy coloquial, pues terminan diciendo la verdad, posiblemente no como nos gustaría escucharlo, ¿sabes? Sino haciéndole algunos arreglitos para que no se vea tan mal, que de alguna forma nos han ocultado algo, o en el proceso nos decían la verdad y luego un espacio con mentirillas y luego un espacio con verdades y así, ¿no? Entonces, los que dicen la verdad, por alguna razón que vamos a tratar de ver el día de hoy, queridos amigos, se vuelven como que más atractivos, o sea, son más confiables, nos gusta más tratar con gente confiable que con gente que no lo es, y la gente que dice la verdad automáticamente son más abiertos, son más sinceros, son más cálidos, porque se percibe, ¿no? O sea, ¿cómo percibimos a una persona honesta? Pues muchas veces tomamos en cuenta todas las decisiones que tomamos a lo largo del día. Lo hacemos en base a la buena fe, a la credibilidad durante todo el día, conscientemente o inconscientemente estamos decidiendo con respecto a esto sí me parece verdadero, esto no me parece verdadero. Entonces actuamos de alguna manera decidiendo todos los días, todo el día, en base a la credibilidad. Y fíjate cómo a veces cuando sentimos o intuimos o tenemos la percepción de que alguien no nos está diciendo la verdad, entonces como que esta persona como que no termina de gustarme. ¿Por qué sucede esto? Bueno, vamos a tratar de verlo porque yo entiendo que puede resultar un tema así como que muy subjetivo, porque pues uno claramente nunca va a saber exactamente cuándo una persona te mintió o manejó la verdad a su muy particular conveniencia, y entonces pues uno confía más en las personas que son honestas porque son más atractivas, son más confiables, pues por decirlo así. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, nos dice Daniel Gurrola, nos escribe un comentario en nuestro chat en vivo y dice: muy buenos días, señor Marín, excelente inicio de semana. Muy bien, pues muchas gracias Daniel Gurrola Reinaga, que nos escribe, madruga para comentarnos, bueno, lo cual nos da muchísimo gusto. Yo soy Gilberto Marín y regreso.
Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Ya sabemos de alguna manera, queridos amigos, que una persona honesta es aquella persona que actúa principalmente con rectitud, o sea, tiene congruencia entre lo que dice o lo que demuestra que es, porque sabes, no sé si se de acuerdo conmigo, pero a las personas honestas se les nota que son confiables, que son personas dignas de respeto, se ganan el respeto, no lo exigen, no amenazan con esto, con el otro, simplemente si no los respetas. Bueno, son sinceros, son personas cuyos pensamientos son transparentes, son más claros, son más identificables, que son ideas, pensamientos, palabras y acciones y actitudes que son muy confiables, porque sus propias palabras y sus propias acciones lo demuestran. Fíjate que hay ocasiones, y esto es muy bueno, que las personas no necesitan ni siquiera decir, oye, es que yo soy muy honesto, yo jamás digo mentiras, yo siempre digo la verdad, y toda esa gente que se ensalza muy seguido para que le creas o para que confíes en esa persona y te dicen, no, pues cómo puedes desconfiar de mí. O sea, lo curioso es que cuando una persona es honesta, no necesita decir eso, o sea, no es su vocabulario tratar de convencer a los demás de que crean en uno. Simplemente no se trata de no mentir solamente, sino de ser coherente con sus valores, con sus principios, con una buena cantidad de autorrespeto, diríamos así, respetando no solamente lo que es uno, sino respetando también a los demás y cumpliendo con los compromisos, con lo que dice que va a hacer y lo cumple. Eso es honestidad. La sinceridad, bueno, puede tener otro enfoque que vamos a ir viendo, pero una persona honesta principalmente se caracteriza porque son fieles a sí mismos, porque son coherentes, son auténticos, no tienen que andar diciendo lo que son, simplemente lo demuestran con hechos, con actos, con decisiones, con palabras, y actúan, por supuesto, de acuerdo a sus valores, tanto en público como en privado, porque pues ya sabes, ¿no? Los famosos doble cara, que tienen un tipo de vida en público y otro tipo de vida tal vez un poco reprobable en privado. Y al contrario de esto, la persona honesta pues siempre actúa con esa congruencia, con autenticidad, con coherencia sobre cómo actúa. Porque los hechos de honestidad, o sea, ¿cuáles son los actos que demuestran que una persona es honesta y que se puede confiar en ella? Bueno, pues es sincero, es transparente, digámoslo así, comunica sus pensamientos y sentimientos de manera clara, muchas veces de manera asertiva, pero también clara, y lo dice sin ocultar información ni engañar a otros, y habla de manera directa. Y cuando percibimos o hablamos o tratamos con personas que hablan así, que son transparentes, que se les nota que son limpios, se le dice así a una persona que es transparente, bueno, pues son personas confiables, son responsables, son cumplidas, que por cierto son valores muy importantes para el manejo correcto de las relaciones honestas. Porque evidentemente te podrás imaginar que hay relaciones deshonestas, hay relaciones muy mentirosas, hay relaciones muy hipócritas, muy fingidas, pero la persona honesta, pues en primer lugar, dentro de algunos rasgos y valores muy importantes, es que es responsable, asume sus errores cuando los comete y los reconoce, por supuesto, y se hace cargo de las consecuencias de sus acciones.
Y esto hay que considerar que es muy importante porque además de cumplir con sus promesas y compromisos, es una persona que con su ejemplo incita o enseña o conduce o como tú quieras llamarle a los demás. Por ejemplo, un padre honesto, sincero, correcto, transparente. No quiero decir que sea un santo ni sea un hipócrita que se maneje como si fuera perfecto y moralmente superior. No, simplemente un buen padre que lo es y que es honesto con sus hijos, que es sincero, que es transparente, que es claro, pues los hijos aprenden de una persona así. Entonces, no te extrañe que te encuentres de repente a una persona, joven o adulto o viejo o como sea, de que se maneja con mucha claridad, con mucha honestidad y como que cae bien, como que es confiable y no dudas de que esa persona te esté, cuando se trata de servicios, por ejemplo, tú vas, no sé, un médico, un mecánico, un vendedor o un director de bienes raíces, pues percibes que te está diciendo las cosas claras como son y que es honesto en su trato porque te respeta, tiene la consideración, comprende que tú estás a punto de hacer una inversión o que vas a gastar en el taller o que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro. Entonces, la gente honesta valoran a los demás mostrando empatía, comprensión, no son personas que agandallen, o sea, simplemente ya ves que, por poner un ejemplo, no estoy hablando mal de nadie, pero muchas veces tú pides un presupuesto o vas a un servicio o vas a un taller o vas a un laboratorio y te dicen, no, pues es tanto y te quedas así como, ay, sí, y vas averiguas en otra parte y resulta que hay una diferencia enorme en el precio. Entonces tú dices, no, pues esa persona que me dijo tal precio, pues o una de dos, o no es honesta o me quiere amolar, por decirlo callejeramente. Entonces, fíjate cómo la gente honesta entonces mantiene la congruencia entre lo que dice, lo que hace. A mí siempre me llamó la atención y me gustó mucho. Hace muchos años, por decirlo de alguna manera, teníamos un carpintero, así se dice, ¿no?, en nuestro coloquio. Y ese carpintero era muy confiable porque, en primer lugar, nunca abusó de la confianza de pues entrar a la casa, cobrar religiosamente cada semana y, o sea, es una persona confiable al grado de que no sé cómo nació, pero nos hicimos amigos del carpintero, ¿no? Y entonces, cuando hemos necesitado o se necesitó algún trabajo de carpintería, pues lo buscábamos a él, hasta que de repente pues ya desapareció del mapa y quién sabe si se fue de la ciudad, quién sabe. Pero son personas confiables y transmiten confianza a los demás, generando relaciones sólidas, de respeto, y insisto, la palabra de honorabilidad, porque las personas honestas son muy honorables, son personas que se que se ganan el respeto de los demás. Bien, pues entonces con la incomodidad que siempre me acompaña en estos días, nos escribe Sol Salazar. Buen día, señor Marín, un excelente tema para iniciar la semana, nos dice Sol. Bueno, pues muchas gracias y estamos en vivo en este lunes, iniciando la semana, hoy lunes 11 de agosto del 2025. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos.
estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Por qué las personas honestas son más atractivas, son más confiables, son más dignas de respeto en todos los sentidos? Fíjate que el escritor Tim Bryant estudió el vínculo entre decir la verdad y el atractivo. Fíjate bien, no solamente el atractivo físico. Parece que puedes tener tú una relación con una persona muy bonita, muy guapa, muy atractiva, pero muy mentiroso o muy mentirosa. Y entonces a veces hasta en broma decimos lástima tan guapo, lástima tan guapa, pero tan deshonesto, tan mentiroso, no se puede confiar en esta persona. Y es curioso, o sea, estoy hablando de que el atractivo hacia una persona no solamente no todo el tiempo es físico, sino reconocemos en esa persona que tiene un cierto estilo, tiene una cierta manera de hablar, de conducirse, porque pues por el otro lado, los seres humanos o las personas que tenemos algún tipo de preparación o entrenamiento al respecto, por decirlo así congruentemente, pues como que es más fácil detectar a las personas mentirosas porque es una manera instintiva de comprender, de ver, de observar los movimientos no verbales, el lenguaje corporal, las expresiones de la vista, de los ojos, porque pues todo el cuerpo en sí es un comunicador. Incluso si no hablamos, estamos comunicando algo, siempre lo estamos haciendo. Y entonces la evaluación, digamos, indirecta que hacen las personas que ven en alguien que miente, o sea, que detectan con cierta facilidad a los mentirosos o a los que dicen la verdad de manera diferente, como te decía al principio, incluso sin sospechar que uno se ha percatado de que, a ver, y hay ciertas mentirillas como que no coincide. Por eso muchas veces, y esto lo he leído de fuentes muy interesantes y muy fidedignas, que los interrogatorios policíacos o de investigación siempre insisten en hacerle varias veces, durante varias ocasiones, las mismas preguntas a las mismas personas y se dan cuenta que tienen una respuesta ligeramente distinta. Y entonces tú dices, oye, el lunes pasado me dijiste esto, y luego el martes me dijiste otra cosa, y luego ayer me dijiste otra cosa, y ahora me sales con esto, entonces, ¿cuál es la verdad? Bueno, yo creo que ese problema no sería tanto problema si hablamos de una persona honesta que lo mismo te dice hoy que lo que te dijo hace una semana o lo que te va a poder decir dentro de una semana. ¿Por qué? Porque el señor Tim Bryant en su investigación mostró que se descubrió que las personas eran más atractivas cuando decían la verdad que cuando mentían. ¿Por qué? O sea, ¿por qué son más confiables? ¿Por qué son más atractivas? Y es que explica este señor Brink que el efecto de atracción de la verdad es como, no sé, es como muy seductor. Esa es la palabra. O sea, te seduce una persona que utiliza sin saberlo la atracción de la verdad. Fíjate cómo a veces la gente acude a consultar a personas que son confiables, que tienen un trato honesto, sincero, no abusivo, no
sin ninguna intención de meterse en lo que no le importa, por ejemplo, ¿no? Y entonces se evalúa a la persona que de alguna forma es mucho más honesta y se vuelve más confiable. Y yo te puedo decir que en el ámbito de la terapia, del coaching, pues como que ahí se dan, como decimos, ¿no? Y con todo respeto, de repente la balanza se inclina a que hay más mujeres que mienten que hombres y luego como que se revierte la situación. De repente encontramos a muchos hombres que mienten en más ocasiones o con más frecuencia que las mujeres. Ahora, con respecto a esto, de cómo percibimos el comportamiento y la forma en que se conducen las personas, o sea, yo una vez me puse a hacer una especie de pequeño ensayo en donde yo decía, bueno, ¿por qué la gente deja de ser honesta? Bueno, pues entonces un día me acordé de una historia, de una metáfora en cuanto, si tú le preguntas a una persona, oye, ¿por qué? Bueno, déjame corregir, porque no necesariamente le tienes que preguntar a una persona por qué miente. El terapeuta, el coach, se tiene que plantear, tiene que tener digamos, un mapa, por decirlo correctamente, en donde aparezca precisamente la motivación o las creencias ulteriores, o sea, las que están muy arraigadas, de por qué esa persona se percibe como se percibe y por qué termina mintiendo o por qué termina siendo no honesta dependiendo de cómo se perciba a sí misma. Y entonces, en esta metáfora, se trata de, vamos a decir, una chica que un día llega a una librería y de repente ve un libro que le llama la atención, lo saca de la estantería y lo empieza a hojear y se da cuenta que ese libro no tiene absolutamente nada, está totalmente en blanco. Y entonces dice, ¿y cuál es el propósito de este libro? No dice nada, no dice cómo se llama, no dice quién es el autor. Aún así lo compra, se lo lleva y entonces lo hojeaba de repente un día, 2 días, varios días. Y como que un día dijo, pues a ver, voy a llenarlo con mis cosas. Y dibujaba algunas cosas, escribía algunos pensamientos, algunas fórmulas personales. Y cuando menos lo pensó, se dio cuenta que en ese libro que al principio estaba totalmente en blanco, había escrito su historia. La moraleja del asunto es que cuando tú con el tiempo vas haciendo cosas, escribiendo cosas de ti que te inspiran, que te dicen cómo eres y que puedes, por fortuna, como el agua de la playa que sube la marea y borra de la arena todo aquello que hayas escrito, bueno, pues me parece que es más o menos parecido, que la gente ha borrado lo que realmente es y ha escrito en su libro blanco, en su libro abierto, digamos así, cosas que no son. Entonces, ¿las personas honestas son honestas o las personas deshonestas y mentirosas son mentirosas o creen que lo son o se hicieron así o alguien escribió en su libro y dijo lo que pasa es que tú eres un mentiroso y uno se lo cree? ¿Será? O sea, ¿por qué somos entonces honestos o deshonestos? Vamos a investigarlo. Mientras tanto, déjame ir aquí a nuestro tablero. Bueno, pues entonces es el momento, queridos amigos, de ir a una breve pausa. Estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Puedes escribirnos en el chat en vivo, puedes compartir este programa, esta transmisión, y al rato vamos a estar subiendo completamente el programa Radioterapia a YouTube en nuestro canal de Gilberto Marín.
Ahí nos vemos, también para que te suscribas al canal y para que compartas y para que comentes y para que hagas todo lo bueno que se puede hacer en este mundo. Regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿En qué consiste la sinceridad de una persona y por qué se vuelve más atractiva en cuanto a su manera de conducirse y de actuar y de conectar con las demás personas? La palabra sinceridad, del latín sinceritas, derivado de sincerus, que quiere decir intacto, puro, sincero, que es transparente y que consiste en ese respeto que muestran algunas personas hacia la verdad, que es un gran valor que me parece que es algo que debemos ir desarrollando a lo largo de nuestra vida, porque entendemos lo importante, lo valioso, lo respetable y respetuoso que es manejarnos con sinceridad. Y entonces la sinceridad nos permite mostrar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras comunicaciones y acciones en cualquier ocasión, independientemente que lo hagamos en contra de cualquier mentira o cualquier fingimiento de la verdad, demostrando una sencillez y una franqueza, la gente sincera, que es un rasgo de la personalidad. No es, o sea, el hecho de que la gente mienta o que sea un mentiroso consuetudinario no necesariamente implica de algo patológico, entiendo. Ahora, sí puede ser patológico que una persona mienta obsesivamente. No recuerdo cómo se le llama a la persona mentirosa, pero pues sí lo hay, ¿no? Hay formas de calificar y de describir a una persona cuando es enfermizamente mentirosa y deshonesta. Ahora, también cabe destacar que la sinceridad puede ir más allá del hecho de contar siempre la verdad. O sea, una persona sincera no es una persona que siempre está diciendo la verdad, o cuando menos no como queremos escuchar esa verdad, o cuando menos no como funciona la verdad. Te lo explico, porque mira, puede verse en una situación una persona sincera que de no ser, o sea, de ser extremadamente sincero y no querer tener en su conciencia alguna mentirilla por aquí o por allá, entonces sus patrones de comportamiento que le obligan a ser sincero pueden trastocarse, pueden repercutir un momento, porque si dicen estrictamente la verdad, puede influir muchísimo en el desarrollo de sus relaciones, en su bienestar psicológico, porque hay gente que no se permite decir ni una sola mentira y se conducen de una manera muy honesta en su vida y procuran o tratan de no mentir porque se sentirían muy mal, y por eso es que los confesionarios, me imagino,
que están llenos de personas arrepentidas que van y le dicen al sacerdote: oye, padre, me arrepiento por mi culpa y por mi grandísima culpa, he pecado de esto y el otro. Como que es pecado ser sincero, pues, o faltar a la sinceridad. Pues no, porque una persona, aunque sea muy sincera, puede llegar a sentirse bien consigo mismo, consigo misma, cuando tiene que ocultar en cierta manera. No necesariamente quiere decir que va a mentir deliberadamente, sino que oculta parte de la verdad simplemente para salvar 2 que 3 situaciones. Por eso es que la sinceridad, no obstante, podría llegar a causar ciertos inconvenientes con las personas en las relaciones sociales, en las relaciones de pareja, debido a que en determinados casos en los que la otra persona no está preparada para escuchar la verdad, y entonces ocultamos la verdad, porque si la soltamos, si la decimos, podríamos causar mucho daño a un menor, o cuando les ocultamos a los niños ciertas cosas, o cuando una vez en un acto de rebeldía inexplicable, cuando yo le reclamo a mi padre o a no sé quién en mi casa que por qué me habían mentido con respecto a la historia de Santa Claus y esto, ya sabes, ¿no? Porque pues puede ser que haya niños, y entonces la sinceridad podría causarnos cierto malestar. Imagínate el desencanto de un pequeño, de una pequeña, cuando le digan: ay, ¿sabes qué? La verdad de la vida es que Santa Claus no existe. No sé, yo ya pasé por eso. La verdad es que me costó muchísimo trabajo entenderlo, creerlo, soportarlo y sobre todo hacerlo parte de mi vida. Bueno, pues por alguna razón la sinceridad, si no va de la mano de la empatía, de cuidar los sentimientos de las otras personas, podría desencadenar una serie de comportamientos y formas de comunicarse con crueldad, pudiendo herir a los demás precisamente porque no tenemos el tino o el tacto o la diplomacia suficiente y necesaria para poder decirles a los demás las cosas con tacto, con cuidado, con asertividad, porque las principales características de una persona sincera son entonces la opinión sincera, que tienden a expresar siempre su opinión de frente, sin hablar a las espaldas de las personas. O sea, es como decimos coloquialmente, pues discúlpame que sea tan sincero, pero te tengo que decir esto y esto y esto otro por tu bien, no sé. Entonces, las personas sinceras y honestas son confiables, son personas admirables, por eso se vuelven atractivas, porque no tienen ningún pudor en mostrar su admiración hacia los demás, y en consecuencia los demás los admiran. O sea, ¿qué necesito yo hacer? Es más, no necesito hacer nada, simplemente ¿cómo me conduzco yo para que los demás me respeten? Bueno, me conduzco con respeto hacia los demás, hacia mí mismo. A veces deseamos que nos admiren, que nos acepten. Bueno, pues tratemos a los demás con admiración, tratemos a los demás con aceptación, con honestidad, con sinceridad, y entonces terminamos siendo respetuosos, porque las personas sinceras, las personas honestas, tienden a mostrar respeto hacia los demás indistintamente. Y eso se nota. O sea, tú confías más y te parece una persona más atractiva la persona que te trata con respeto, que te trata con honestidad, que te trata con sinceridad, y que de alguna manera no acostumbra a decir mentiras por, digamos, por sistema, ¿no? Porque hay gente tan mentirosa que nunca les crees nada. No, viniendo de tal persona. Y hay personas a las que les crees todo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la manera en que se conducen, la manera en que respetan la opinión de los demás, pero sobre todo, sin decir una sola palabra, actúan
honestamente. Bien, entonces es el momento de ir a una breve pausa, queridos amigos. Vamos a ver si estamos bien por aquí. Yo creo que sí. Estoy viendo que todo esté funcionando de maravilla. Bueno, pues regreso. Soy Gilberto Marín y estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Muchas veces, cuando nos cuesta más trabajo ser sinceros, debemos de preguntarnos cuál es la otra opción. O sea, si de repente, por alguna razón, caíste en una serie de mentiras que ya después, bueno, pues es medio incómodo tener que inventar una mentira para ocultar la otra mentira, la anterior mentira. Entonces de repente el que miente va a tener que seguir mintiendo para cubrir la primera mentira. Y eso es, me imagino, muy incómodo, es muy desgastante y se nota. O sea, se nota que hay personas que siempre tienen algo que decir con respecto a sus fallos, con respecto a sus errores, que no son, digamos, personas que se someten a la prueba de la verdad, o como si fuera un, ¿cómo se llaman esos aparatos para decir si uno miente? El mentirosógrafo. Bueno, el asunto aquí es que no todo el tiempo estamos listos para decir que, o sea, no vas a decir que eres una persona hipócrita. O sea, nadie dice, oye, ¿sabes qué? No, lo que pasa es que yo soy muy hipócrita. Pues no creo que nadie lo diga así. Pero por el contrario, una persona hipócrita va a tener una tendencia a respetar únicamente a aquellas personas que tengan un determinado poder o un cierto nivel de estatus, o que te convenga tratar con esa persona, porque es ahí donde se mide la insinceridad. O sea, cuando no somos sinceros, cuando tenemos la hipocresía, hay que decirlo de esa manera, para tratar bien solamente a las personas que nos conviene tratar bien, que tenemos un interés particular. Y entonces, fíjate cómo una persona muy deshonesta se la lleva hablando mal de alguien o de varias personas, pero cuida de no hablar mal de ciertas personas, y con bastante frecuencia se nota cuando una persona tiene ese tipo de preferencia. Fíjate cómo no habla mal de alguien en particular y habla muy mal de los demás. Que yo te preguntaría, ¿es una persona confiable? Alguien que habla muy mal de mucha gente, pero se cuida de no hablar mal de ti, por ejemplo. No, que ya sabes, ¿cómo crees que voy a hablar mal de ti? Los demás porque son esto, porque son lo otro, pero tú no, o sea. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué interés puede tener esta persona para no querer hacerme sentir mal, hablando mal de mí? ¿O qué es lo que tiene que decir mal? Porque a veces hasta reaccionamos, ¿no? Caemos en la trampa y decimos, pues no creo que tengas nada malo que decir de mí, porque yo soy esto, porque yo soy lo otro. Y entonces yo creo que la palabra honestidad
por el otro lado, del latín honestitas, que consiste en comportarse y comunicarse con franqueza de manera razonable y siendo correctos. Y es ahí donde tenemos que reflexionar muy bien, con mucho detenimiento, acerca de qué es actuar correctamente. Yo recuerdo que en una ocasión le platicaba yo esto a una persona y me dice, me gustaría mucho que me definieras correcto. Ok. No hay una definición precisa, única, que encierre todo lo que la palabra correcto quiere decir. O sea, a lo mejor pensamos, correcto pues es que está bien, no está mal. Eso es lo correcto. Bueno, pero además de la corrección, de la manera razonable de comportarse por parte de una persona honesta, la honestidad es una manera de actuar que va de la mano con una serie de valores, muy importante esto anotarlo, que son los valores intrínsecos, muy propios de la persona honesta. No se adquieren de alguien, simplemente tengo la impresión de que los valores se aprenden, no nos los enseñan, sino lo aprendemos debido a la forma en que, si por ejemplo, si yo actúo con honestidad y a cambio obtengo el buen trato de los demás, entonces quiere decir que para mí es muy importante el valor de la honestidad. Le doy el valor que requiere, que merece, porque entonces me doy cuenta, de una manera resumida, que si soy honesto, entonces los demás me tratan con respeto, me vuelvo yo una persona atractiva en todos los sentidos, y entonces, eso sí, para considerar que una persona es realmente honesta, sus pensamientos, sus sentimientos, incluso aunque no es algo que nosotros podamos medir, pero imaginemos que pudiéramos medir la autoestima de una persona, lo cual, te repito, no es posible, pero la buena autoestima de una persona se demuestra con acciones que son coherentes entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace, cómo actúa. Entonces, ahí sí podemos darnos cuenta de qué nivel de autoestima tiene esta persona, porque es congruente con lo que dice, con lo que hace y con lo que piensa. Y entonces yo creo que esta persona sería así una persona justa, una persona íntegra, una persona confiable, una persona honesta, y de este modo también se notan cuáles son sus principales valores. Ahora, ¿por qué hablamos de valores cuando hablamos de honestidad? Déjame hacer la última pausa del programa de hoy y te comento en el colofón de la historia. Nos dice Sandra Elizabeth, nos escribe un comentario, dice muy buenos días y nos envía 100 estrellitas. Muchas gracias, mi querida Sandra Elizabeth. Estamos muy felices de que nos mandes unas estrellitas, 100 en este momento. Las vamos a ir contabilizando, las vamos a ir poniendo en el cochinito para que cuando lleguen cierta cantidad de estrellas, bueno, pues ya podemos monetizar la transmisión. Bien, pues es una explicación técnica muy complicada, pero mientras son peras o manzanas, yo voy a tomarme un sorbito de café y regreso con muchísimo gusto para el final de la historia.
Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, siempre cuando hablamos de personas honestas, hablamos automáticamente de confianza, de la confianza que se le tiene a una persona sincera, una persona honesta, una persona que maneja muy bien sus valores, porque, pues no sé, a lo mejor una manera muy sencilla y muy básica de decir cómo se gana la confianza uno de los demás. Bueno, las personas confiables, por decirlo así, transmiten confianza a los demás. Entonces no es algo que se tenga que aceptar, o sea, confía en mí. Muy bien, es fácil pedirlo, pero no es fácil obtenerlo. ¿Cómo lograr que una persona confíe en ti si no te has ganado su confianza, por decirlo así? Y entonces la confianza o una persona confiable genera relaciones sólidas, relaciones honestas, relaciones congruentes con lo que esa persona significa. O sea, no se puede confiar en una persona desconocida, por supuesto, pero sí vemos cómo la confianza se va ganando, se va obteniendo, porque el respeto es mutuo, el trato es inspirador para que, ok, me inspiras confianza, decimos, entonces es inspiración, es algo que nos llega, es algo que no razonamos, o sea, no decimos, voy a confiar en ti solamente porque eres el hijo de mi hermana, o voy a confiar en ti porque eres mi vecino. O sea, no. Simplemente la gente confía en los demás por su trato personal con uno, porque tú puedes decir, no sé, cuando te dicen, es que esta persona no es confiable, no te cuides, o sea, no te confíes, no hagas esto. Y tú dices, no, qué raro, a mí me parece una persona confiable, a mí sí me trata con mucho respeto. Entonces, esto podría decirnos, palabras más, palabras menos, que la confianza es personal. O sea, tú puedes tenerle mucha confianza a alguien, pero a otra persona no. ¿Por qué? Si tú eres una persona confiable, eres una persona que se maneja con honestidad y que crees como el león que todos son de tu condición, lo cual no todo el tiempo es así, porque mira, cuando una persona es honesta, es muy probable que no tema reconocer cuando se equivoca y busca corregir sus errores, aunque también se trata muy importantemente de ver ante quién vamos a corregir nuestros errores, ¿sabes? O sea, yo no puedo pedir disculpas a todas las personas de una manera general. O sea, pido disculpas por mis errores. ¿Sabes cuántas personas te van a disculpar? Posiblemente una. Y esa persona que te disculpa es una persona conocida. Pero una vez que se pierde la confianza, ya difícilmente la recupera uno, si es que la recupera. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde la confianza? Por no haber sido sinceros, por no haber sido honestos, por haber ocultado la verdad, y la consecuencia de ello es que ya no tienes la confianza de los demás. Sucede en las parejas, sucede en el trabajo, sucede entre padres e hijos. ¿Por qué ya no te tengo confianza? Porque te has perdido con tu deshonestidad la oportunidad de que yo confíe en ti. Entonces, la honestidad es un valor fundamental en la construcción de relaciones saludables y duraderas, por supuesto que sí. Y el asunto aquí es que la sinceridad, la honestidad como tal, nos permite crear un ambiente de confianza, un ambiente de respeto, un ambiente de colaboración, donde las personas evidentemente se tienen que sentir seguras,
se tienen que sentir valoradas, se tienen que sentir cómodas en el ambiente en el que se les trata. Por eso es que, mira, me decía un día una chica que estuve tratando que en su trabajo le gustaba mucho su trabajo que tenía anteriormente, porque a diferencia de este nuevo trabajo, en aquel otro trabajo antiguo se sentía muy bien, se sentía muy cómoda, la gente muy abierta, muy transparente, muy sincera, nunca se manejaban así mentiras, o como sabemos en los ambientes de trabajo muchas veces en el lavadero siempre se habla mal de alguien, siempre se habla mal de la otra persona. Pues ella me decía que no, en ese trabajo nunca sucedió eso, se sentía muy bien, muy tranquila, muy en paz, y nunca la molestó nadie, y al contrario, el trato era muy abierto, muy sincero, muy honesto. Por alguna razón tuvo que cambiar de trabajo, y en su nuevo trabajo ella decía que era todo lo contrario, que la gente no era honesta, que la gente era muy hipócrita. Y entonces yo le decía, ¿cómo es posible que puedas hablar así de la gente con la que trabajas? Porque tú trabajas allí, lo cual me podría decir que tú eres igual que los demás. Como que al principio no le gustó lo que yo le comentaba, pero rápidamente asimiló mi intención y me dice, ok, sí es cierto, a mí también me cuesta mucho trabajo decir la verdad, toda la verdad y solamente nada más que la verdad, porque cuesta mucho trabajo decirlo ante gente que no te da la confianza para decir la verdad. Porque mira, ¿qué sucedía en el anterior trabajo? Ella era muy sincera. ¿Por qué? Porque sentía que la gente era muy sincera. Ok, ¿qué pasa en el nuevo trabajo? No es sincera porque siente que la gente con la que trata no es sincera. ¿Sí, capichi? Entonces, el asunto aquí es que aceptamos la responsabilidad de decir la verdad, incluso cuando es muy difícil decir la verdad, porque de otra manera no nos ganaríamos la confianza y no seríamos atractivos para los demás, porque yo le decía así como una especie de guiño, le decía, pues a lo mejor te conviertes en la chica atractiva porque eres la persona más abierta, más sincera, más honesta, pero al mismo tiempo precavida, porque no por confiar excesivamente en los demás te vas a convertir en una ingenua, que es otro tema que más adelante hablaremos sobre la ingenuidad, dependiendo de tu edad. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, nos escribe Cristina Larroco, dice, excelente programa, gracias y buen día. Bueno, pues muchas gracias. También quiero ver aquí cómo está la situación en nuestra página de radioterapia, Directo a la Conciencia, que es nuestra página donde está el programa en vivo todos los lunes, los miércoles y los viernes, ya sabes, de 8 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico. Gracias a Alejandro Chacón, mi querido Alex Chacón, allá en la Ciudad de México, Hugo Adalberto Vanegas Mosqueda, Janet Espitia, Miriam Terrazas, Patricia Reyes, Enrique Orozco Espinosa, Claudia Moreno, Sol Salazar y Daniel Gurrola Reinaga por darnos su like en esta ocasión, en este lunes. Muchas gracias, queridos amigos. Pues dicho lo anterior, nos vamos a ver aquí el próximo miércoles, Dios mediante. Yo soy Gilberto Marín. Cuídense mucho y sean inmensamente felices. Ya lo saben. Chao. Imán de amor, soy un imán de amor. Mi corazón abierto, vibrante de emoción. Atraigo el cariño, la paz y la conexión. El amor verdadero llega con claridad. A mi vida llega lleno de felicidad. Imán de amor.
divino.